Boreal Televisión presenta. Nosotros y bienvenidos a este Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el resto del mundo a través de sus canales 20 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win, a nivel nacional, igual en la plataforma del Grupo Medrano y en las aplicaciones y sistemas de cables, tanto municipales como internacionales. Tal como habíamos anunciado, hoy vamos a conversar con la doctora Mirna López, exdirectora del Hospital Infantil Arturo Grullón en Santiago, pero hoy, aunque quizás el tema de salud no esté ausente de esta conversación, vamos a hablar de sus aspiraciones a una diputación en la circunscripción número 2 de Santiago en la boleta del Partido Revolucionario Moderno. Doctora, bienvenida. Gracias, igual. Buenos días. Qué gusto estar aquí. Igual. Bueno, voy a empezar yo, Atahualpa. Usted tiene sus preguntas, pero yo inicio. Ya usted tiene una vasta experiencia dirigiendo, lo hizo muy bien. Tengo entendido que su gestión como directora del Hospital Regional Infantil, doctor Arturo Grullón, fue muy buena. Incluso tenemos datos de ello. Usted viene y tiene la aspiración de ser diputada por la circunscripción número 2. Dentro de la experiencia que ella tiene, ¿cuáles son sus metas o su programa para desarrollar como futura diputada? Mire, dentro de nuestro proyecto político nos hemos enfocado en poder dar respuesta a aquellas necesidades que nosotros hemos visto, como usted dice, desde la gestión que hemos venido desempeñando y también todo el recorrido que nosotros hemos venido haciendo en la misma demarcación. Y dentro de nuestras propuestas en el área de la salud queremos seguir trabajando en la revisión de lo que debe ser nuestra Ley General de Salud, igualmente que la Ley de Seguridad Social. Entendemos que hace falta una revisión urgente de todo lo que abarca esa ley, una revisión del catálogo de servicios en lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Social, ya que a veces tenemos pacientes que padecen algunas enfermedades o necesitan un procedimiento quirúrgico y por no estar contemplado dentro del catálogo de servicios no pueden tener lo que es la cobertura del plan básico o del plan de seguridad social. Bueno, una pregunta en ese sentido. Atahualpa, parece que yo lo dejo ahora. Sí. Es que salió este programa es suyo. La ley para los niños con autismo. Sí. Usted conoce que ya está aprobada, pero no hay un reglamento para aplicarlo. Dentro de su experiencia, y hay comentarios que dicen que se va a quedar ahí porque esa ley irrumpe con los demás niños que tienen necesidades especiales, que no necesariamente es el autismo, sino otras situaciones con el tema de discapacidad. ¿Qué usted opina sobre eso? Y si ciertamente desde la experiencia que usted tiene, eso se está manejando para dejarlo así, o usted tiene alguna propuesta en carpeta. Mire, realmente como dominicanos nosotros tenemos que tener el conocimiento de las condiciones del neurodesarrollo. Son una realidad en nuestro país. Cada día nosotros tenemos más pacientes diagnosticados, más pacientes necesitando de terapias por enfermedades o condiciones del neurodesarrollo. Y efectivamente, a pesar de que fue aceptada una ley, hace falta que entre en vigencia en su cumplimiento. Y uno de los logros que nosotros tuvimos en el Hospital Arturo Grullón fue el poder aperturar una unidad que brinda atención a los niños con condiciones del neurodesarrollo. No solamente el autismo, sino también la hiperactividad, déficit de atención, trastorno para el aprendizaje. Y para eso no fue necesario construir un nuevo edificio, sino que profesionales que tenían las competencias, neurólogos, pediatras, psicólogos, logopedas, muchos de ellos ya están en el hospital. Solamente hizo falta que ellos aceptaran la conformación de ese programa y hasta el momento es el único hospital que está brindando diagnóstico y en este caso dos terapias para esos niños con condiciones. Nuestra propuesta es que no solamente eso ocurra en un centro especializado ni en un hospital en particular, sino que todo el sistema de salud se vaya preparando, encaminándose para poder brindar ese servicio. Y algo que nos preocupa mucho también es el subsidio que necesitan las madres. Hay familias ya en nuestra propia ciudad que tienen hasta 2 pacientes con autismo y esas madres no pueden salir a trabajar porque necesitan cuidarlo. A veces no tienen el acceso a un sistema educativo también que le permite ingresar a una escuela y ser incluido en un aula como lo hacen otros niños. Y eso hace que la madre se vea obligada entonces a no poder emplearse. Entonces ahí
que está contemplado dentro de la ley, el que esas familias puedan recibir un subsidio para brindar entonces las atenciones a esos niños. Doctora, a propósito de que usted habla de la Ley General de Salud y la Ley de Seguridad Social, nosotros hemos abogado porque hayan propuestas concretas. Aquí se estira mucho el hablar en sentido general, que tenemos que hacer, hay que hacer, pero hay una especie de ausencia de cosas puntuales. Sí. Por ejemplo, usted dice la Ley de Seguridad Social. ¿Qué usted modificaría de la Ley de Seguridad Social? ¿Y qué modificaría también de la Ley de General de Salud? Que usted entiende que o está desfasado o no ha cumplido con su rol. Respecto a la Ley de Seguridad Social, lo que hacía mención a la actualización del catálogo de servicios. Okay. Por ejemplo, hay procedimientos, como ya yo mencionaba, que porque en el momento en que se creó la ley y no hacerle la actualización, como van los tiempos en la parte médica, eso ha hecho que procedimientos no estén contemplados dentro de la ley y por lo tanto el paciente no cuenta con una cobertura de lo que es el seguro de salud. Entonces, tanto a nivel público como privado, sea que tenga el seguro del Estado, del gobierno en este caso, o una ARS privada, como no está contemplado dentro del catálogo, el paciente no cuenta con la cobertura. Y ya hay igual pasa con la famosa lista cerrada de medicamentos. Sí, la lista cerrada de medicamentos, los mismos honorarios médicos, que ustedes ven que muchas veces, yo soy médico pediatra actualmente, en ejercicio pleno de mi profesión, y hay muchos procedimientos quirúrgicos que el paciente se ve obligado a tener que pagar una diferencia o un copago, porque las mismas herramientas que utiliza el médico tienen un costo para ese profesional o para ese centro de salud que no está contemplado dentro de la ley. ¿Y quién está pagando esa consecuencia? El paciente, porque él es que debe asumir entonces el costo del procedimiento que él necesita. O sea, nos hemos venido quedando corto con las enfermedades que han salido recientemente, los procedimientos quirúrgicos que son muy innovadores y le pueden garantizar al paciente menos estancia hospitalaria, menos riesgo de infección, menos riesgo de sangrado, y eso debe traducirse en una disminución de costo. Pero al no estar contemplado, entonces eso lo lleva arriba el propio paciente. Y respecto a nuestra Ley General de Salud, el mismo acceso a los servicios de salud, nuestra ley o nuestro sistema de salud está organizado en 3 niveles. La atención primaria, el segundo nivel, y ya el nivel de mayor complejidad. Que es el nivel de referencia. De referencia, los hospitales que son regionales o de tercer nivel. ¿Qué dice nuestra ley? Que el punto de entrada debe ser la atención primaria. Pero la misma ley le da la oportunidad al cliente, al paciente, de acceder donde él quiera. Él puede ir, por ejemplo, en vez de ir a un centro de atención primaria, sea público o privado, donde lo atienda un médico familiar, que ya disponemos actualmente de una gran cantidad de profesionales competentes, de médicos familiares, y que ese médico lo evalúe y decida a qué nivel él debe seguir. Si a mí me duele la cabeza, yo digo que voy a un neurólogo. Y voy a un neurólogo, pero quizás es un oftalmólogo que yo necesito, quizás es la presión alta que yo tengo. Y el paciente se desplaza al tercer nivel de atención, quizás congestionando ese nivel de referencia, teniendo acceso a un primer nivel o un segundo nivel. Y eso es porque la ley se lo permite. Sí, pero entonces ahí entramos en una, yo diría, manipulación de la ley, porque que se ha denunciado que algunas ARS han constituido o están participando en centros de atención primaria con profesionales que son designados hasta por ellos mismos de alguna manera, y entonces, ¿qué es lo que busca, qué es lo que dice el paciente? Entonces, la ARS te obliga a entrar por aquí, no entiende que es la ley que es la ley general de salud, sino que lo han hecho para evitar que yo vaya a un especialista. Hay una falta de información, hay una manipulación en ese sentido, entonces entra en contradicción justamente con lo que plantea la ley. Con lo que plantea la ley. Y algo muy importante también que hay que resaltar es el nivel educativo que nosotros tenemos. Porque muchas veces cuando tú le explicas a un paciente por qué debe entrar por la atención primaria, es que la atención primaria está destinada a la prevención de las enfermedades. En la atención primaria se llevan los diferentes programas de salud colectiva, prevención del embarazo en adolescentes, prevención de la tuberculosis, los programas de vacuna que son gratuitos. Pero ese es el lado más débil de la soga, porque la atención primaria aquí brilla por su ausencia, porque la ley me establece que yo debo entrar por ahí al sistema sanitario, pero resulta que
¿Cuántos centros de atención primaria hay en el país? En la ciudad de Santiago actualmente hay alrededor de 132 centros. ¿Qué está pasando? Hay centros que tienen los servicios, pero las personas no acuden. Igualmente tenemos los centros diagnósticos. Y continuamente, le digo porque fui directora provincial de salud, y nosotros hacemos supervisiones de los centros de atención primaria, y como directora del hospital también, tú le dices al paciente, mire, aquí le dimos la primera atención, pero para la continuidad de su chequeo debe ir al segundo nivel o al primer nivel. No, ellos se sienten afianzados en el tercer nivel y usted ve que no quieren hacer uso, aunque tenemos la necesidad de fortalecer los servicios de salud. Claro que sí, hemos avanzado muchísimo, pero hace falta el fortalecimiento. No menos cierto es que sí se ha ido avanzando y que tenemos a veces a 2 esquinas un centro de atención primaria, pero yo prefiero salir al Cabral Ibáez, que yo ahí siento que lo voy a tener todo, porque si no me hacen un análisis yo siento que no estoy completa, si no me hacen una radiografía yo siento que no estoy completa. Entonces creo que hay que trabajar lo que tiene que ver con la revisión de las leyes, el fortalecimiento del sistema de salud, pero una parte importante es educar nuestra población, que tiene un servicio al que puede acudir, que puede hacer uso de ese servicio. Las vacunas, nosotros en salud pública hemos tenido que salir a vacunar casa por casa. ¿Y por qué? Porque no llevan los niños a vacunar. Es nuestro deber como médico, como le corresponde a salud pública, hacerlo y garantizar la cobertura de vacunación. Pero es también deber de la madre, del paciente, acudir al centro. Pero a veces no van. Y es la misma vacuna que te ponen en el centro privado. Es la misma vacuna que vamos a poner en el hospital, la que está en la UNAP o la policlínica, como nosotros llamamos, que está en la misma comunidad. O sea que hay que manejar un nivel educativo también. A lo interno del Partido Revolucionario Moderno, dentro de lo que es el sistema electoral dominicano, y no solo es exclusivo del Partido Revolucionario Moderno, sino del mismo sistema, se desarrolla una competencia que a veces resulta desleal y hasta, si se quiere, discriminatoria contra la mujer. Sí. Las limitaciones de la mujer, que tiene que atender los hijos, el horario, que no puede andar de que a las 10 de la mañana en un meeting. ¿Hasta dónde usted entiende, ya como candidata a una diputación, que estas cosas han cambiado y las malas prácticas de comprar hasta compañeros dentro de su propio partido, porque es una lucha de todos contra todos en una misma circunscripción, ha desfavorecido o ha bajado ese nivel para que la mujer pueda tener un mejor desempeño? Mire, respecto a la participación de la mujer a nivel político, nosotros pudimos ver incluso en las elecciones pasadas de febrero que hubo una mayor participación, tanto a nivel de candidaturas, de directoras de distritos, alcaldías, así mismo como vocalías o regidores, como nosotros le llamamos. Hubo mayor participación, pero para nosotras las mujeres sigue siendo un gran reto, un desafío. Cuando tú dices que vas a aspirar, incluso cuando estábamos trabajando la parte de lo que nosotros llamamos internas, habían personas todavía luchando para que no se respete lo que nosotros llamamos cuota de la mujer, que es que debe haber en la boleta de cada partido un 40, un 60, hombre-mujer, y habían personas todavía haciendo la propuesta abiertamente de que esa cuota no exista, de que eso no se tome en cuenta. Y yo creo que aunque hemos mejorado, muchísimas mujeres nos hemos levantado, hemos alzado la voz por otras mujeres, sigue habiendo ese temor, porque realmente es un desafío a lo interno, a lo externo. Muchas veces la misma mujer también contra otra mujer dice, no, yo pienso que el hombre puede gobernar mejor, pero cada día la mujer se ha venido empoderando más y nosotros hemos recibido el apoyo tanto partidario como comunitario de muchas mujeres que nos respaldan, que entienden que puede ser representada dignamente en el Congreso por otra mujer. Y yo creo que como dominicanos, la política ha venido cambiando. Usted mencionaba a veces esa misma rivalidad que hay entre nosotros dentro del partido. Sí, pero porque es un todo contra todos. Sí, pero en el caso de los diputados, por ejemplo, la boleta de los diputados en nuestra demarcación hay 4 curul. Y usted sabe que está la ley del home, que es, te cuentan el voto por la boleta primeramente. ¿Qué hace eso? Que nosotros en vez de ser enemigos tenemos que ser aliados, porque mientras más cantidad de votos obtiene nuestra boleta, más cantidad de curul nosotros podemos obtener como demarcación. Entonces eso hace ya que el candidato no se vea tanto como un rival, aunque claro, yo quiero ganar, yo quiero sacar más votos, pero a la vez debemos ser aliados, porque necesitamos que nuestra boleta obtenga la mayor cantidad de votos para que eso se traduzca en una distribución de los curul o de las curul. Usted me está viendo sonreír, pero ¿se da eso en la práctica?
No, pero realmente, mire lo que le decía. pero no. Entonces, se da esa No, lo práctica, que el porque hay externo denuncias es de que eso. ahí anda uno comprando gente. Sí, lamentablemente, mire, yo creo que es algo que nosotros debemos trazarnos como meta, como dominicanos, como ciudadanos. Es una práctica que debemos seguir trabajando en contra de ella. O sea, usted decía, a veces no tenemos una propuesta, no hay candidatos que le lleven ninguna propuesta. Y hay personas que dicen, no, yo no tengo que ir a esa comunidad, yo voy el día antes, hago la distribución de los recursos y yo obtengo mi voto. Pero oportunidades como estas que nos dan medios como el de usted y agradecerlo, es que nosotros podemos compartir cuáles son nuestras propuestas, los debates que se están llevando a cabo, donde la población puede escuchar, entonces hacer una decisión que valga la pena, que siembre en tierra fértil. Bueno, pues yo le voy a hacer una pregunta que va un poco más con temas de salud y por su experiencia tiene que ver con el dengue. ¿Qué está pasando? Quizás nosotros incluso en un momento Atahualpa decía, pero es que hay una mutación con el tema del dengue. ¿Qué es lo que está pasando por todos los casos que ha habido, por las complicaciones? ¿Usted nos puede dar un poco de luz en ese sentido y quizás a los padres, madres que están viendo el programa ahora, darle alguna orientación que en el caso de los niños que presenten alguna condición con este tipo de salud? Mire, respecto al comportamiento epidemiológico que nosotros hemos observado en el dengue, se supone que para esta fecha, por ejemplo, nosotros no deberíamos de tener casos de dengue, pero consecuencia del mismo cambio climático, que tenemos lluvia en temporada que no teníamos lluvia, eso hace que tengamos un aumento de casos o presencia de casos. La misma Organización Mundial de la Salud hizo una advertencia de que nosotros íbamos a tener dengue de manera continua hasta agosto. Y en agosto ya comienza la temporada donde volvemos a tener dengue. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Que el dengue es una enfermedad prevenible. O sea que en nuestras manos está el tomar medidas para evitar el crecimiento y la propagación del mosquito. ¿Dónde crece el mosquito del dengue? En las aguas limpias, en los floreros, en el agua que yo tengo, quizás para cocinar, quizás para bañarme. Entonces, una de las medidas que nosotros tenemos que tener es que esa agua, conservarla de manera adecuada, mantenerla tapada, echarle la cantidad de cloro que ya nos ha indicado Salud Pública, y que si el niño, porque aquí tenemos que trabajar con la comunidad, puede ser que usted tome las medidas, pero su vecino no. Entonces aquí tenemos que hacer una integración de toda la comunidad para las áreas que tengamos terrenos baldíos, si hay que dehiervar, si hay que limpiar, hacerlo como comunidad, y ya la parte que le corresponde al Ministerio de Salud Pública de la información, la prevención, la fumigación. A veces escuchamos a los ciudadanos que dicen, que por aquí no están fumigando, pero la fumigación solamente garantiza un 10% de la eliminación del mosquito. Y una protección limitada, porque Sí. si le llovió el mismo día se fue para el carajo la Y fumigación. solamente ataca al mosquito adulto. Es decir, que los huevos, si yo tengo un estanque con agua y hay huevos, la fumigación no puede llegar a ellos, solamente va a contrarrestar el caso del mosquito adulto. Y algo que usted decía, la población tiene que mantener alerta. Nosotros decíamos no bajar la guardia. Si tu paciente, si tu hijo, adulto, niño, presenta fiebre, dolor de cabeza, malestar general y ya han pasado más de 24 horas con esa sintomatología, la recomendación es acudir al centro de salud y seguir las recomendaciones médicas. Mire, con los casos que se dieron, por ejemplo, aquí en Santiago, muchos de ellos decían, bueno, pero inmediatamente llevamos a nuestro hijo, a nuestra hija, y se complicó y falleció. Entonces, esa es nuestra preocupación. ¿Qué está pasando diferente? Que según los padres han tomado esas medidas, esas previsiones, pero al final se ha complicado y han fallecido. Muy cierto lo que usted dice. La fisiopatología del mismo dengue, nosotros tenemos 4 serotipos, o sea, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y en su especificación fisiopatológica de la enfermedad, yo puedo tener un dengue que pase tranquilo en la casa, que ese paciente solamente le dé fiebre, dolor de cabeza, yo lo pueda manejar con acetaminofén y líquidos. Pero yo tengo otro tipo de dengue que puede evolucionar a un dengue grave y puede afectar numerosos órganos. Entonces, la vigilancia de esa sintomatología de manera continua encima del paciente, leyendo lo que el paciente te va diciendo, es lo que hace la diferencia. Muchas veces tú dices, yo no tengo control de cuál va a evolucionar a grave, cuál no, pero sí, el paciente te va dando señales de cuándo va empeorando y lamentablemente hay pacientes con condiciones de base
los pacientes falsémicos, los pacientes asmáticos, pacientes cardiópatas, pacientes con trastornos renales, diabéticos, que al padecer la enfermedad tienen mayor riesgo de complicación. Efectivamente, nosotros hemos tenido pacientes que se ingresan desde el día cero, pero desde el día cero la evolución ha sido tórpida. El paciente se maneja, pero no responde a los líquidos por alguna condición que tenga él fisiopatológica particular, que a veces los padres la desconocemos en el caso de los niños, o porque tiene un cuadro muy agresivo de la enfermedad. Doctora, debo felicitarla por el enfoque que usted le ha dado a su candidatura. Gracias. Y veo que tiene formación política por las respuestas. Por eso me atrevo a hacerle esta pregunta. ¿Usted estaría dispuesta a apoyar una modificación a la Constitución para poner las elecciones con un mayor margen de separación en las presidenciales de las municipales? Miren, cuando nosotros hablamos de la Constitución como Carta Magna, yo entiendo que hablar de una modificación necesita un análisis exhaustivo de diferentes actores. O sea, decir aquí a la ligera, sí, yo estaría de acuerdo con un análisis superficial de cuáles serían las razones, la justificación, que se haría una modificación para aumentar quizás un periodo de gobierno. Yo creo que sería muy fácil para mí decir sí o no, pero yo entiendo que hace falta un análisis de ver cuáles ventajas, cuáles desventajas vamos a tener como país para nosotros llegar al nivel de usar el recurso de una modificación de la Constitución. Entendemos que a veces los periodos de gobernanza se hacen muy cortos cuando nosotros encontramos nuestro país, ciudades, con necesidades tan amplias que tú dices, oye, un periodo de gobierno a cualquiera no le es suficiente para dar respuesta a todo lo que necesita el país, pero igual entendemos que estamos en un sistema democrático y que nos hace falta el que nuestro país, más que hacer modificaciones a la Constitución, aprendamos a dar continuidad a la gestión de gobierno, que cuando yo llego ahora mismo a un gobierno, no todo tiene que cambiarse y adaptarse a la camisa de fuerza que yo traje ahora como Estado, sino que nosotros podamos dar continuidad a lo que un gobierno pasado hizo y dejó y está bien. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué modificarlo? Entonces, yo entiendo que quizás decir, vamos a modificar la ley para hacer un periodo de gobierno más amplio. Yo creo que tenemos que educarnos como políticos, como gobernantes y entender que hay que aprender a dar continuidad a lo que se hizo bien. No siempre desmeritar lo que el otro hizo y lo que el otro hizo obligatoriamente porque no fui yo, está mal. No. Hay cosas muy buenas que han hecho otros gobiernos. Con su experiencia ahora como candidata a una diputación de la circunscripción número 2, ¿usted ha encontrado que el sistema electoral es justo o hay algunas discriminaciones? Mire, yo entiendo que el sistema electoral, por ley, está tratando de ser lo más justo posible. Usted mencionaba algo ahorita y decía, ¿se hace en la práctica? Entonces, el sistema electoral, lo que venimos teniendo la debilidad es en la práctica, en la ejecución de la ley electoral, en las violaciones en las que nosotros mismos como políticos incurrimos, y que si yo tengo la posibilidad de incurrir en una falta y no pasa nada, entonces yo caigo en el juego de incurrir en ello. Y yo creo que ahí es que viene nuestra falta, sobre todo como políticos y ya luego como ciudadanos, el no dar el pleno cumplimiento a la ley electoral, en este caso que nosotros tenemos, y a ese sistema electoral que se implementa para un proceso determinado, que a veces la ley está ahí, es muy clara, pero nosotros la violentamos. Y a veces la ley no tiene dientes tampoco. Exacto. Y es como un perro desdentado. Sí, así. Finalmente, doctora, una preguntita. En términos de recaudación, sí, ¿se le hace más difícil a la mujer conseguir fondos para una candidatura que al hombre? ¿Usted ha encontrado receptividad? Porque la inversión que hay que hacer, aquí se habla hasta de 40 millones para una diputación, cosa que yo encuentro exagerada. Sí. Pero las mujeres reciben ese apoyo monetario. Yo por la cara veo que no. Mire, creo que no solamente como mujer, en el caso nuestro es nuestra primera vez aspirando a una candidatura. Ciertamente la misma ley, y de donde viene ese gasto, es que la misma ley te dice un tope que tú debes de tener de gasto por votante. De acuerdo al número de votantes que tiene mi demarcación,
la ley me permite hacer un gasto, una inversión, como queramos llamarlo, y ya no pone en la mente que hay que tener recursos, porque la misma ley te lo dice, que tú tienes que tener, en caso de los alcaldes, a veces dependiendo del municipio que sea, te permite 87 pesos, por ejemplo, por votante. A nosotros los diputados, si no mal recuerdo, son 108 pesos por votante. Imagínense, en mi demarcación, apto para votar, hay 171,000 personas. Cuando yo calculo eso, estamos hablando de 18 millones de pesos. Entonces, ciertamente, yo no le puedo decir que nosotros como candidata de manera particular, todas las puertas que yo he tocado se han abierto, no, pero sí sabemos que hace falta una inversión de recursos. En mi caso, la demarcación es amplia. Solamente de combustible, para yo llegar a la comunidad y presentar mi propuesta, eso tiene un costo. El que yo me pueda dar a conocer con publicidad, que sabemos que la publicidad tiene su valor, eso tiene un costo. Entonces, como candidato, nosotros asumimos, sea por medio de recaudación, de venta de votos, vimos a alguien ahora que recientemente hizo una rifa de vehículos, acudimos a muchísimos recursos, pero sí, y no por ser mujer o hombre, yo creo que se vaya a hacer quizás más fácil o más difícil. Creo que la experiencia importa, a veces otros que ya han sido candidatos y han tenido la oportunidad de saber cómo hacerlo, se le hace muchísimo más fácil que a nosotros que estamos aspirando por primera vez. Bueno, déjeme decir a Atahualpa que excelente, excelente interlocutora tenemos aquí, así que Sí. muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente nos sentimos satisfechos con sus respuestas y la forma de cómo se maneja. Ojalá que pueda llegar y que pueda implementar en el caso de la salud, que tanto lo necesitamos, estos granitos de arena, y que se puedan, cada día en el tiempo, puedan ser más amplios esos aportes. Y que participe gente que crea en la nueva política, Sí, que exacto. dejemos la vieja política Sí, atrás y el exactamente. creer que las posiciones son eternas Sí. y que me corresponde hasta por herencia, porque aquí también se utiliza Sí, eso, sí, de que sí. el hijo de fulano y tal cosa. Pero qué bueno que hay gente como usted que se ha decidido a participar en política. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por mantener la sintonía con nosotros. Desde las 7 de la mañana iniciamos con Mañana Boreal y terminamos con el Café con Leche. Agradecer a Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, que estuvo en el primer bloque, a la doctora Mirna López, que va como candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno, y como siempre a ustedes, que son nuestra inspiración cada día para venir aquí a informarles sobre todo lo que acontece en el país y en el mundo. Feliz resto del día, pórtense bonito, mañana nos vemos. Así es. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.